Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Afortunados el Podcast. El día de hoy tenemos un emprendedor ambientalista. Así es, señores, tiene dos proyectos de primera categoría. El primero, se limpian residuos de barcos en puerto, y el segundo, busca dar agua completamente gratis a la población. Con ustedes, Alex Trillo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí, Fabián. Mi estimado, es tu casa, bienvenido y encantado de esta gran entrevista. Creo que va a ser muy divertida y pues bastante conocedora, ¿no? Claro que sí, estoy muy emocionado. Me encantaría que me platicaras de esta primera empresa que tienes que limpia residuos de barcos. Claro que sí, te platico, Fabián, cómo nace todo el tema. Algo que muy poca gente conoce es que el 90% del comercio global se mueve por barco. ¿Qué significa esto? Significa que el pantalón que traes, el saco, muy probablemente llegó en barco desde cualquier otro país, el coche que manejas, etcétera. Y todos estos barcos, estamos hablando de más de 70,000 barcos que están en todo el mundo, en los mares, entregando este comercio, generan residuos, desde el combustible residual que no pudo procesar el barco, hasta residuos muy variados como vidrio de cervezas que destapa un crucero, hasta aluminio que consumen esos cruceristas. Ya ves que estos grandes cruceros son como grandes ciudades. Claro. Entonces, todo eso se tiene que gestionar de manera responsable, y esto lo regula Naciones Unidas. Fuimos la primera empresa en México en tener la autorización del Gobierno de México y de Naciones Unidas para poder tener estas instalaciones adecuadas para gestionar estos residuos, y pues ha sido una aventura increíble. Wow. ¿Sabes qué? Creo que mucha gente como que no tiene en mente que cuando estás en crucero y tiras tapas y demás, pues se va acumulando todo esto en el océano. Claro. Y llega el momento en el cual, pues, por supuesto que le estamos dañando al medio ambiente. Creo que me encantaría que me dijeras cómo funciona este proceso de limpieza que se hace de todos estos residuos. Seguro. Mira, te platico, los barcos de carga, estos barcos mercantes, generan principalmente porque tienen poca tripulación, 16, 18 personas a bordo, pero sí generan combustible residual. Ese combustible lo descargamos del barco en pipas, lo regeneramos, el agua se reutiliza, incluso en lugares como Ensenada, que tienen escasez de agua, estamos regalando esa agua, que es muy, muy útil, y el combustible se reutiliza como un combustible que sustituye a combustibles fósiles vírgenes. Entonces tienen un beneficio de huella ambiental increíble. Ahorramos 90% de emisiones en ese caso contra combustibles fósiles vírgenes. Wow. ¿Y esto está regulado en México? Sí, por supuesto. Fíjate que en México la Secretaría de Marina es quien regula el convenio Marpol, quien nos autoriza y quien nos inspecciona también. Entonces sí está muy, muy bien regulado desde hace varios años. Y la verdad es que te puedo decir que los barcos manejan de manera muy responsable sus residuos, y nos hemos topado con otras situaciones que es el mal manejo, pero de comunidades costeras, no tanto de los barcos. ¿Cómo? ¿Cómo que de comunidades costeras? Sí, tú imagínate que la mayoría de la población del mundo vive en costas, Ok. y muy pocas, incluso México, muy pocas ciudades tienen sistemas adecuados para el reciclaje de residuos. Muchas veces las ciudades tienen, y es el caso de México, basureros a cielo abierto. Y la basura que tú tiras de tu casa acaba en un tiradero a cielo abierto, y eventualmente, cuando llueve, cuando hay viento, esa basura acaba en fuentes de agua y eventualmente en el mar. O sea, cuando tú vas al baño en la playa, llega al océano. Tal cual. Sí, el drenaje a veces, y yo hablo un poco más de los residuos sólidos. Imagínate plásticos, imagínate este todo tipo de residuos que puedes tirar. Aluminio también. El aluminio tiene un mercado muy fuerte de reciclaje y es poco el que contamina, pero en el caso del plástico es tremenda la estadística. Y ustedes hacen únicamente esta limpieza de residuos en puerto. Lo hacemos recientemente en ciudad, estamos en muchos puertos en México, y al darnos cuenta que había este gran problema en muchas ciudades, en muchas ciudades costeras, empezamos a hacer programas de limpiezas de playa. Empezamos en Majahual, ahora estamos también haciendo lo mismo en Ixpalbarco, en Cozumel, y también tenemos un programa con la Secretaría de Marina para limpiar las playas constantemente con la comunidad portuaria. Wow. A ver, platícame un poquito de esto de la limpieza de playas, porque creo que no hay mucha conciencia
de cuando la gente va y se toma su chela y la tira, está contaminando la playa. Está contaminando totalmente la playa y para darte una idea del daño, una botella de agua que nos tomamos en ¿cuánto tiempo? En 10 minutos tal vez, tiene una vida de 500 años. Imagínate que si Cristóbal Colón hubiera traído una botella de agua de plástico y la hubiera tirado, esa botella podría seguir por ahí. No me digas. De verdad que Sí. no me lo puedo imaginar. Sí. ¿Y cómo funciona este proceso de limpieza de playas? Fíjate que juntamos con metodologías globales, se juntan brigadas y con estas brigadas separamos los residuos y, por ejemplo, hicimos una hace poco con gente de Royal Caribbean, se juntaron cerca de media tonelada de residuos solamente en unas pocas horas. ¿Por qué? Porque llega esa basura tanto de la mal gestionada por la ciudad como por corrientes marinas. Estás familiarizado con el problema del sargazo. Sí, claro, el que llegas a la Que playa lo vemos y... siempre, exactamente. Pues esas corrientes marinas también nos traen basura. En Mahahual, por ejemplo, convergen las corrientes marinas de Sudamérica con las del Caribe y entonces llegan oleadas de basura. Hemos encontrado incluso envases de China, imagínate, No me que han digas. viajado por todo el océano y llegan a nuestras playas en Mahahual. ¿Hay alguna forma de poder evitar tanta contaminación? Sí, totalmente. Fíjate que lo que hemos aprendido, Fabián, es que todos podemos ser agentes de cambio y nos hemos dado cuenta que el gran problema es que los sistemas están mal diseñados. ¿Qué significa esto? Que a veces, si bien reciclar es importante, evitar es muchísimo más importante, ¿no? Entonces, si podemos evitar consumir botellas de agua, vamos a evitar este gran problema, porque si bien México es el país que más PET recicla en el mundo, cerca del 65%, ¿qué pasa con el resto, no? El resto acaba contaminando. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros evitamos consumir ese plástico? Hay una estadística que es tremenda. Cada mexicano consumimos cerca de 400 botellas de plástico de agua al año. Somos el país que más botellas consume en el planeta. Mi gente, necesitamos parar. Te quería preguntar algo. Para toda la audiencia que nos ve, si hay alguna persona que quiere ir y ayudarte a limpiar la playa, ¿se puede? Sí, por supuesto. Fíjate que tenemos en nuestras redes sociales, mi cuenta es Alex Trillo Ocean y también en la cuenta de MPS que podemos compartirles. Estamos anunciando las diferentes iniciativas, limpiezas de playa y vamos a crear una app en donde se van a anunciar todas estas iniciativas para que podamos sumarnos y también vamos a empezar a hacer todos estos esfuerzos en lugares como el Bosque de Chapultepec y en otros parques, porque no solamente hay necesidad de ayudar en las costas, también en nuestras ciudades, y podemos hacer una gran diferencia. Claro, eso me hace todo el sentido. Sácame una duda. El tema del sargazo que siempre llega a las playas y que cuando tú haces tu viaje con anticipación y llegas y ves la montaña que se te arruinó todo el viaje. Claro. La pregunta es, el sargazo viene del mar, supongo, digo, desconozco completamente cuál es el origen y demás, Sí. pero aparte de que llega y pues obviamente no te deja disfrutar de la playa, ¿es parte de contaminación y eso al juntarse con plástico empeora o cómo está la cosa? Sí, fíjate que es un problema grave porque efectivamente va mezclado con basura. Ese plástico se convierte en microplástico y ese microplástico finalmente acaba en nosotros. La estadística es que cada uno de nosotros consume, por consumir o alimentos de mar o sal o también agua en botellas de plástico, consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plástico, imagínate. Wow. No. Sí. Y eso obviamente a la larga pues nos da en la torre. Sí, totalmente, porque ya en autopsia se ha encontrado que hay microplásticos en prácticamente todos nuestros órganos y se está empezando a conocer cuál es la afectación de todo esto, pero definitivamente es grave. Oye, ¿y hay alguna forma de prever esto tomando botella de plástico o Sí, vaya, yo te diría que cuidando el tipo de sal que consumes, cuidando también, tratar de no tomar agua en botellas de plástico, todo puede sal? ayudar. ¿Tipo de sal dijiste? Sí. O sea, ¿la mejor cuál es? ¿La sal de mar? Vaya, la sal de mar también tiene plásticos, pero hay sales del Himalaya, por ejemplo, hay ciertos tipos de sales que puedes buscar que tienen probabilidad de tener menos plástico.
Antes de pasar al tema de la empresa de agua, quiero saber, o sea, yo creo que todas estas empresas que tienen la contaminación con las embarcaciones, ¿hay algún responsable? ¿Es la empresa? ¿Es el capitán? ¿Es el barco? ¿Qué está pasando, cabrón? Te platico, el responsable finalmente es la compañía y te podría comentar que los barcos ya no contaminan porque los barcos están gestionando y están muy, muy irregulados. De hecho, hace muchos años se impuso una práctica en donde la tripulación denuncia si hay algún mal manejo de residuos a bordo, inmediatamente lo pasa al siguiente puerto y el siguiente puerto arresta al barco si es que hay un mal manejo. Entonces eso fue muy inteligente porque evitó precisamente que hubieran este tipo de incidentes. Pero entonces los que contaminamos somos nosotros. Sí, la contaminación más grande viene de las ciudades, de nosotros mismos, la mala gestión de residuos en ciudades. Y también te puedo compartir un dato tremendo. Si seguimos como estamos hasta ahorita, va a haber más plástico que peces en el océano para 2050. Eso es en menos de 25 años, porque estamos tirando el equivalente a un camión de basura de plástico cada minuto. No me digas. Imagínate ese camión de los que ves en la calle de basura, cada minuto echando plástico al mar. Eso es lo que está pasando hoy día. Como que no puedo caer, o sea, de la cantidad de cosas mal que estamos haciendo. Y uno no lo ve, ¿eh? Porque agarras, te lo tomas y ¡ay! Es correcto. Y simplemente yo siento que no es ese el diseño de un mal sistema. Por eso te comparto que a lo largo de estos años, de estos veintitantos años que tengo en temas ambientales como empresario, como emprendedor, pero antes también como estudiante, desarrollé este método que se llama el método Acción Azul. Acción, porque finalmente lo que no se ejecuta se queda en una idea solamente. Y azul por el océano, precisamente por el agua, que es vida, y finalmente todo se conecta y todo nos conecta. El agua nos conecta. Me quiero ir 2 pasitos atrás. Sí. Me dijiste que ya tienes muchos años de experiencia. ¿Cómo salió tu amor por este tema ambiental? Te platico, mi padre se dedicó al tema de manejo de residuos desde que yo era muy, muy pequeño. Él me inspiró. Y un día recuerdo que estaba en mi casa, mi papá había dejado una revista de National Geographic, estas revistas icónicas, y esta revista en particular tenía un holograma tridimensional, me llamó muchísimo la atención, yo tenía 12 años, y al verlo resulta que era el 100 aniversario de National Geographic, y también hablaba de que estábamos destruyendo el planeta. Entonces cuando tú veías ese holograma, doblabas la revista y el planeta se destruía. A mí me impactó muchísimo porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo iba de vacaciones a la playa, me encanta la bicicleta, mi papá me llevaba la bicicleta al desierto de los Leones, una experiencia increíble, la naturaleza siempre me ha gustado, y ver que estábamos destruyendo bosques, selvas del tamaño de países enteros, para mí fue un shock, que estaban muchísimos animales en peligro de extinción, y de ahí me nació esa conciencia, me abrió los ojos, y no sé si te ha pasado, pero una vez que ves algo, es imposible dejarlo de ver de nuevo. ¿Actualmente crees que estamos destruyendo el planeta? Yo creo que sí. Yo creo que sí estamos, hay un daño constante al planeta, y también he aprendido que podemos hacer una diferencia, cada uno podemos ser un agente de cambio. Primero, regresando al tema que he aprendido con el método de Acción Azul, es conciencia, que sepas que está pasando algo, y ya que está pasando no lo puedes dejar de ver. Segundo, la acción, que la acción es colaboración también, porque finalmente nosotros solos no podemos hacer una diferencia. Todos juntos sí podemos hacer esa diferencia. Híjole, yo te juro que aquí pasan muchas personas, pero nunca en la vida hemos platicado del tema ambiental, de la destrucción que le estamos causando al ecosistema y ahorita que lo mencionas, hace mucho sentido y cómo estamos, esta métrica que me dices de más plástico que peces en 25 años, Sí. no lo puedo creer, cara. Es un dato fatal, y aparte es un dato que estamos heredando, es un hecho más bien que estamos heredando a las nuevas generaciones.
y es un mundo que hace 25 años no existía. ¿Y por qué? Por sistemas mal diseñados. ¿Por qué vamos a tomar agua en una botella de plástico que viaja kilómetros en un camión y que tiene una vida útil de cuánto? ¿En cuánto tiempo te tomas la botella? ¿En 10 minutos? Para durar 500 años. No hace sentido. Claro que no hace sentido. Y ya que te metiste al tema del agua, pues ahora sí, mi estimado. A ver, Alex, platícame esta idea que tienes de darle agua completamente gratis a la gente. Sí. Antes que nada me gustaría venderte un producto. Si por favor me pueden ayudar por acá. Mira, te voy a vender aire premium de los Alpes franceses. Está certificado, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Te lo vendo solo por 160 pesos. ¿Me lo compras? No hay forma alguna, hermano. ¿No? ¿Por qué? Pues Suena ridículo, ¿no? sí. Bueno, pues exactamente eso es lo que pasa con una botella de agua. ¿Por qué vas a tomar botella de agua de los Alpes cuando puede existir agua confiable, gratis, que esté a la mano y que no genere impacto ambiental? Me estoy quedando sin palabras, ¿eh? Para, yo creo que no sé, estamos tan normalizados a algo que ya nos impusieron que ya lo ves tú como algo común. Lo ves normal, exacto. Exacto. Exacto, es parte de un sistema y ese es el punto, que no es culpa de nadie, pero simplemente es un sistema mal diseñado y ese sistema mal diseñado nos ha hecho ver que eso es normal. Y cuando ves algo que puede ser diferente como un equipo, infraestructura, que es una máquina que te da agua confiable, certificada, gratis, fría o caliente, para que tú llegues con tu termo y hagas un refill, ahí estás haciendo tú una diferencia y te conviertes en un agente de cambio. Claro, no estoy usando plástico como tal. A ver, platícame, ¿qué idea tienes de esta máquina? Mira, este proyecto se llama H2Ola, que es se nos hizo un nombre muy padre porque al verlo dices H2 es agua, ola, Claro, ola también relacionado un poco con el mar, o ola de saludo. claro. Y me apasiona muchísimo este proyecto porque es la culminación de el siguiente paso en mi experiencia del método de acción azul, que sería la parte de innovar en economía circular. Y en este caso estamos aplicando el tema de evitar. Y tú al evitar precisamente que se genere con cada refill, evitas que se consuma una botella más de agua, estás haciendo una diferencia impresionante. Con ese dato que te di, 400 botellas al año, imagínate que evitas la mitad de esas. Y ahora Claro. imagínate que 10 personas que tú conoces que invitas a que hagan el refill, hacen lo mismo. Y así, con 3 escalones, estás evitando decenas de miles de botellas al año. ¿Sabes qué? Yo aquí nada más, la gente de México, hablando también por mí, somos un poquito desconfiados. Entonces, no sé si hay diferencia entre abrir la llave del agua que no está limpia y si me explicas un poquito cómo funciona Claro. este tema. Fíjate que tenemos, pues estamos utilizando la mejor tecnología que hay disponible con una marca súper importante, la más grande del mundo precisamente en filtración y en tratamiento de agua. Entonces, esta máquina tiene 4 procesos desde ósmosis inversa, luz UV, filtración, etcétera, y está certificada por Estados Unidos, por la Unión Europea, por las normas oficiales mexicanas. Y incluso te voy a platicar que pusimos recientemente el primer demo en el aeropuerto y trajimos botellas de diferentes marcas para medirlas. El químico, el encargado de hacer todos los análisis de agua, muestreó cada una de las aguas. La más limpia fue la de la máquina. Wow. Sí. ¿Tú qué crees que tendría que pasar para que la gente en México vuelva a confiar en el agua pública? Mira, yo creo que es ver ese sistema, que veas las certificaciones. De hecho, cuando estábamos haciendo nuestras primeras pruebas, vimos que el punto débil precisamente, o el punto a atender, era precisamente la desconfianza que tenemos los mexicanos de tomar agua del grifo. E incluso los extranjeros, que es lo primero que les dicen cuando vienen a México. No tomes agua, ¿no? Claro. La venganza de Moctezuma, no tomes agua, te va a ir mal. Entonces, yo creo que una vez que ves los certificados, cuando estás haciendo el refill, te da esa confianza. Y una vez que la probaste y viste que está fresca, que es una confiable, que sabe rica y certificada aparte, pues te cambia eso.
esa visión. ¿Y tú puedes ir las veces que quieras a refiliar? Totalmente. Vas a tener una app y con esa app se escanea un código QR para que puedas hacer estos refills. Y también va a haber unos termos en caso de que tú no tengas termo. Estamos viendo estos termos de aluminio que son baratos, cuestan cerca de 100 pesos cada termo, que es lo que te costaría una botella de agua dentro del aeropuerto, con la ventaja de que puedes hacer el refill las veces que quieras. Yo creo que tendríamos que tener como una campaña de educación para que la gente entendiera que la solución está en dejar el plástico, ¿no? Es correcto. Y empezarnos a meter más a este tema. Con todo este plástico que se utiliza y que ustedes recolectan, ¿se puede reciclar y utilizar para otro tipo de productos? Sí, fíjate que mucho de este plástico todo el plástico se puede reciclar. Y te puedo platicar que estamos haciendo ya playeras con residuos de plástico, gorras, que van a estar mucho más tiempo en la economía, y también relojes con un socio, nuestro socio suizo que se llama Tide Ocean. Ya están haciendo productos de plástico que además generan lo que se llama economía azul. Damos empleos en estas zonas costeras a comunidades desfavorecidas y tenemos ese triple impacto, el impacto social con la gente, tenemos el impacto ambiental y también tenemos un impacto regenerativo, porque finalmente estamos regenerando estas franjas costeras. No lo puedo creer. O sea, puede ser un reloj de una botella de plástico. Es correcto. Wow, wow. Y es que, ¿sabes qué? Yo la verdad es de que lo que tenía muy marcado con el tema de basura en playas era fui una vez a la playa y me tocó esta liberación de tortuguitas y Sí. decían, no, es que las tortugas se quedan ya sabes, en las chelas cuando quitas una y se queda el plástico. Me Sí. decían, no las dejes por eso. Sí, Pero yo no me había puesto a pensar todo lo que había ahí. sí. Y no sé, creo que ahorita que me lo dices, hace mucho sentido que podamos utilizarlo y reingresar lo que ya está como desecho a la economía. Es correcto. Eso se llama suprarreciclaje y es economía circular, que aparte de una buena noticia para México, se acaba de aprobar la nueva Ley General de Economía Circular, que precisamente busca fomentar ese reciclaje de todos los residuos, por una parte, y también, por otra, fomentar el rediseño de productos para que no generemos tantos residuos. Wow. ¿Tendrás alguna anécdota, una experiencia, o qué es lo más impactante que hayas encontrado ahí en el tema de reciclaje en playa? Sí, sí, fíjate que encuentras de todo. En la última limpieza de playas en Cozumel, habían jeringas, No me digas. sí, chanclas se ven por todas partes. Fíjate que las chanclas también, son un gran problema porque mucha gente las utiliza solo para su visita en la playa y las desecha. Yo diría que es de lo más común que encontramos. Y también hay muchas redes y redes de pescar que son un gran problema. Son las famosas redes fantasma que están matando a más de 500,000 de especies, porque al estar hechas también de plástico, estas redes de nylon, quedan flotando por décadas y siguen pescando por décadas especies marinas. La estadística es que más de 500,000 de especies quedan atrapadas en las redes fantasma, que también es importante. Estamos empezando un programa de reciclaje de redes para evitar que lleguen al océano y se conviertan en redes fantasma. Estoy de verdad impactado. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para apoyar esa parte? Fíjate que podemos ser agentes de cambio como consumidores. Uno, cuando vas a comprar, por ejemplo, atún, ver el atún que está certificado, para que estés seguro que es atún responsable. En el tema del plástico, podemos evitar consumir botellas de plástico. Cada botella hace una diferencia. Y, insisto, si tú le dices tan solo a 10 personas de tu círculo que hagan lo mismo, esto se vuelve un efecto multiplicador tremendo. No. Bueno, aparte, yo siempre que voy a la playa, o sea, también conozco a mi gente y ya sabes que se les hace muy fácil, ¿no? ¿Entiendes? Agarras y, ay, güey, destapas la chela o eso. Sí. Y luego me ha pasado allá en Cancún y en Playa del Carmen que vas entrando a la playa y ya los 2 botes que pusieron están rebasados, ¿no? Es correcto. Y ves al típico niñito que está levantando las latas, pero hay una inmensidad, ¿verdad? De Sí. cosas que ves en la playa y uno no, como que no hace conciencia de, oye, ¿quién lo va a limpiar, cabrón? Exacto. Y fíjate que ese es un muy buen punto, Fabián. Algo que yo hago con mis hijos es llevar bolsas cada vez que voy a la playa y recogemos basura, que también es muy padre porque mis hijos me lo piden ya. Y esa parte de conciencia es muy bonita porque si todos hacemos lo mismo,
las playas estarían impecables. ¿Sabes qué me encantaría que hicieras, Alex? Y de Ajá. verdad, no sé si pudieras sacar como un comunicado en redes o algo así que pudiéramos nosotros distribuir, en donde hiciéramos conciencia de lo que no tenemos que hacer en las playas, Seguro, para que la gente pudiera entender la importancia de que es tener una playa limpia. seguro. Y también sabes cómo podemos hacer una diferencia. Algo que encontramos muchísimo son colillas de cigarros. Claro. Típico, ¿no? Y seguramente lo has visto también con las reuniones de amigos, que se hace muy fácil tirar la colilla de cigarro y contamina tremendamente. Wow. Ahora, Oye, voy a pasar un poquito al tema emprendedor, empresario. ¿Qué retos tuviste que pasar para poder hacer una de las dos empresas? fíjate que muchísimos. El primero fue regulación, porque estaba en mis veintes y cuando empezamos esta empresa, aprendes que de la teoría de la universidad a la realidad hay una brecha impresionante, ¿no? Entonces, yo había hecho mi plan de negocios increíble, perfecto, y cuando me topé con la realidad de ver que competía con empresas que eran no responsables, mi competencia tiraba el combustible, el aceite residual al drenaje. Entonces, ¿cómo compites con eso? Porque finalmente esos costos son nada cuando tú tienes una infraestructura que costó. Yo mandaba en esa época los residuos de Veracruz, por ejemplo, a Toluca, con un costo de transporte enorme. Y entonces, cuando llegaba y le decía al capitán del barco, oye, ¿qué crees? Tengo seguros, tengo una empresa, tengo esta planta. Me decía, no me interesa porque el otro es más barato. Le decía, oye, pero mis certificados, no, no me interesa. Entonces, cuando hay una brecha entre lo que el usuario quiere y lo que tú estás vendiendo, para mí fue un shock porque yo decía, es que yo estoy haciendo lo correcto. Claro. Pero en ese momento la cultura y la propuesta de valor no era bien recibida por los capitanes de barco, porque también la regulación en ese momento, hace casi 20 años, pues no estaba ahí en ese punto. Wow, ¿y hubo algo que hiciste para poderle cambiar la mentalidad a estos capitanes de barco? Fíjate que poco a poco fue pasando esto, también con las Mm, autoridades tuvimos muchas reuniones, recuerdo, con senadores en esa época, con autoridades para que bloquearan el acceso a empresas que no estaban reguladas. Y esto fue un proceso lento y cuando eres emprendedor, pues estás en ese punto de adrenalina y además claro, de falta de dinero porque el último que cobra eres tú, cierto. tienes que pagar nóminas y fue una parte muy estresante, te podría decir, de 3 años que me enseñó mucho porque finalmente bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte y yo creo que fue el caso. Claro. Y oye, ya me platicaste que tu papá salió el amor a este tema de reciclaje, pero ¿de dónde viene el cariño al tema del agua? Fíjate que pues el tema del agua yo creo que siempre ha estado en mi vida, desde esas idas a Acapulco, por ejemplo, en donde mi papá me enseñó a snorkelear y esa primera vez que vi una tortuga en Acapulco fue como que, wow, ¿qué es esto? Es otro mundo, es algo único, es un ecosistema único. Y fíjate que conocí a un ingeniero de la NASA hace un par de años y me decía, oye, qué tontos somos porque estamos buscando vida en otros planetas. Hasta Claro. ahorita no hay nada parecido a lo que tenemos ahorita y no lo cuidamos. Alguien de la NASA que vive de eso, ¿no? De la exploración espacial. Y me decía, no, no apreciamos lo suficiente lo que tenemos. Nos sacamos la lotería. ¿Y cómo fue el proceso creativo que hiciste para elaborar el plan azul? Fíjate que pues fue mi experiencia. Finalmente Ok, son mis errores porque emprender es equivocarse y levantarse. Mi papá siempre me decía, tienes que ser como una espiga, ¿no? El viento la dobla, pero nunca la rompe, ¿no? Finalmente creo que ser emprendedor es eso, es ser resiliente. En México tenemos que mejorar esa cultura de aceptar el fracaso, porque emprender es fracasar. Waze fue el fracaso número 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, este método nace de esa experiencia de fracasos, de ver qué funciona, qué no funciona, por eso el primer paso es conciencia. Cuando te enseño esta bolsa de aire, pues es conciencia, ¿no? Ya te estás dando cuenta que una botella de agua puede equivaler a lo ridículo que es venderte aire. Después viene la parte de colaboración, porque también aprendí que la única manera real de hacer una diferencia es con todos los actores. No hay buenos y malos. Cuando tú dices, oye, es que yo no quiero tratar con el gobierno porque el gobierno es malo, no vas a lograr el impacto que tienes que lograr. Cuando juntas a todos los actores, individuos, gobiernos, empresas, ONGs, es cuando realmente puedes hacer esa diferencia. claro.
Y de ahí nace el método. Ahora, ¿estás consciente que te vas a echar a unas empresas gigantescas en tu contra con este tema del plástico? Puede ser, y también podemos invitarlos a que sumen a hacer diferencia. Yo estoy seguro que podemos juntos ver los cambios que se tienen que hacer en las infraestructuras, en lo que se está vendiendo y evolucionar a lo que sigue, ¿no? Yo creo que todos estamos en el mismo barco finalmente. Justo en este tema de que todos estamos en el mismo barco, me encantaría que me platicaras un poquito de cómo fue esta fusión de empezar a trabajar con otras iniciativas, con lo que me decías del reciclaje para hacer otros productos. Sí, fíjate que fue con mi hermano. Resulta que mi hermano, una naviera, Carnival, le dijo, oye, conocí a este empresario suizo que tiene este sistema de reciclaje de plásticos y queremos que ustedes pues lo lleven a México, lo lleven a otros lugares. Y Juan Carlos, mi hermano, fue el que lo trajo. Y aparte te puedo platicar que estoy orgulloso de trabajar con mi hermano. Es una experiencia muy, muy, muy padre. Y hemos construido juntos todo esto. Él ahorita vive en Cozumel y es el que abandera el tema de las limpiezas de playa en Ixpalbarco. Y fue con esta sinergia. Finalmente yo creo que es estar abierto a lo que está haciendo todo el mundo allá afuera, que también por eso es la parte de mi método de colaboración, porque al estar abierto finalmente van a caer cosas, y en este caso cayó, se llama Tide Ocean, y nos encantó todo lo que estaban haciendo y el impacto que estaban teniendo. Y yo creo que cuando empiezas a encontrar mentes afines que buscan un objetivo común y más que es la limpieza de las aguas y que tengamos pues menor contaminación ambiental, te impulsa, ¿no? Yo creo que te lleva un poquito más allá de lo que tú quieres. ¿Qué opinas de cómo puedes tú hacerle conciencia a la gente, por ejemplo, los capitalinos? ¿Qué le dirías a un capitalino antes de ir a la playa para que tuviera conciencia de no contaminar? Pues que imagine que cada botella que deja de utilizar hace una diferencia impresionante. Por ejemplo, hablas de ir a la playa con amigos, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de llevar 20 botellas llevas un garrafón, ¿no? Y cada quien lleva su termo, un garrafón grande. Harías ya una diferencia importante. Entonces, el mensaje sería estar conscientes de la suerte que tenemos de tener aparte en México un país precioso, un país con el arrecife mesoamericano, que es de los sistemas arreciferos más importantes del mundo. Después de Australia, es el más importante del planeta y hay que cuidarlo. Finalmente yo creo que dejar ese legado, estar conscientes del legado que vamos a dejar, porque finalmente el planeta lo tomamos prestado, ¿no? De la siguiente generación. Entonces yo creo que con esa conciencia podemos hacer una diferencia importante. Wow, Alex, de verdad estoy muy, muy, muy asombrado. Nosotros aquí hablamos con muchos empresarios, senadores, diputados, de todo tipo de niveles, y nos encantan que nos cuenten sus historias extraordinarias, pero lo que tú me estás diciendo a mí me está causando, porque aparte me pega porque digo, güey, yo me llevo plástico a todos lados, ¿me entiendes? Pero creo que ya es un tema de hábito, cabrón. O sea, Sí, o sea, se me hace ridículo esto que me dices de que te vendo aire, papá. Pues, ¿cómo crees, no? O sea, güey, exacto. ¿no? O sea, pero cuando tú ya dices, a ver, pues, ¿por qué estás comprando agua? Como que no te queda claro, porque es como cuando vas a Roma, pues no sé si has ido Claro. a varias Sí, partes sí, de sí. Europa que el agua literalmente de la llave o... Exacto, del grifo sí funciona. Pero aquí en México no. No, tenemos pues ese tema de desconfianza del agua y se puede arreglar también en la casa. Me preguntabas qué se puede hacer Sí. desde cada trinchera. Por ejemplo, en las oficinas se pueden poner filtros de agua y ya va a ser confiable tu agua de la llave con los filtros. Hay muchísimas empresas que están vendiendo filtros de agua, en tu casa igual. Entonces yo en mi casa, por ejemplo, tengo esos filtros, que se deja el agua perfectamente confiable y hacemos una diferencia. En lugar de botellas, pues tenemos aquí, te podrías tener tu jarra, los vasitos y listo. Ya hicimos Claro, una diferencia. claro, me encanta. Y con nuestra app, que próximamente saldrá, ya les comunicaré, se va a medir ese impacto para que digas, wow, ya generé, yo y mis amigos, ya Claro. generamos este impacto y ya evitamos tantas botellas. ¿Cuándo va a estar estas máquinas ya disponibles para poderlas utilizar? Fíjate que estamos contra reloj, queríamos que estuvieran en el Mundial, vamos a tener ya las primeras en el Mundial. Claro. Esperamos que en el aeropuerto, también para demostrar que México está innovando. Y también quisiera compartirte por qué no ha funcionado el sistema pues de agua en México. Normalmente el reto para las ciudades
es mantener los sistemas. Cuando ponen bebederos, mantenerlos es caro, por eso los ves desgastados. Y nuestro proyecto lo que contempla es tener ingresos con publicidad. De esa manera se mantiene el costo de la máquina, que es bastante elevado, del equipo, más el costo de la operación de ese equipo, para cambiar filtros, para tenerla perfectamente al día. Por eso creemos que nuestro proyecto es muy bueno, porque se sostiene precisamente con esas marcas que quieren llegar a esos consumidores, que son responsables, que quieren hacer una diferencia en el ambiente. Y hay muchísimas marcas ya que están en esa idea. ¿Y estás pensando colaborar con alguna autoridad, gobierno municipal, local, federal? Sí, totalmente. Fíjate que nos han buscado mucho. Semarnat tiene un programa muy, muy completo y agresivo para proteger costas y playas, que estamos participando con Semarnat, y también de reducir plásticos de un solo uso. Entonces, queremos ir con Semarnat también para promover todo esto, y con gobiernos estatales, municipales y federal, evidentemente. Wow. Alex, te tengo otras preguntas más. Venga. La primera es, cuéntame, ¿tienes alguna anécdota, pues no sé, fuerte, desgarradora, en tema que hayas visto de residuos que haya contaminado mucho, que te haya marcado, o en el tema de agua que hayas dicho, esto está realmente afectando el tema del medio ambiente? Sí, fíjate que me gustaría ir con un ejemplo que me impactó, que fue ese no lo viví yo de cerca, pero lo vi en la televisión cuando era muy chico, que es el derrame del petrolero Exxon Valdez en Alaska. No sé si lo recuerdas, pues fue este petrolero que se rompe el casco del barco, y en un lugar tan pristino como es Alaska generó un daño ambiental tremendo. El Prestige en España también. Entonces, esos accidentes de petroleros que se rompieron y dañan, y ves a las aves, a las focas llenas de petróleo y muriendo, para mí fue desgarrador. Y en pequeña escala también he aprendido que hace una diferencia impresionante. El pequeño taller que tira los residuos al drenaje está haciendo ese mismo daño, porque imagínate que tenemos a cientos o miles de personas haciendo lo mismo. No es el Exxon Valdez que ves de golpe con esas miles de toneladas de petróleo, Claro. pero es mucha gente haciendo cosas que no son adecuadas. Entonces, lo que he visto es que no hay que menospreciar el mal manejo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? de los residuos. ¿Crees que es suficiente todo este esfuerzo que está haciendo Greenpeace y demás iniciativas para buscar un mejor medio ambiente? Fíjate que sí. Si bien los discursos, y Greenpeace creo que va más allá de los discursos son bonitos, pero no hacen diferencia si no cambia sistemas. Claro. Greenpeace creo que sí ha cambiado sistemas, ha cambiado legislación para bien, y tienen una filosofía de actuar, de que tú lo veas, ¿no? De que veas que hay cosas mal. Y me gustaría traerte la frase de la Madre Teresa de Calcuta, que decía que a veces lo que hacemos nosotros parece tan solo como una pequeña gotita de agua en un océano muy vasto. Pero ese océano sería menos sin esa gota de agua. Y si tenemos esa mentalidad, creo que haríamos una diferencia impresionante. Qué bonita frase, mi Alex, definitivamente. La tercera es, ¿qué le dirías a aquella persona que quiere empezar a meterse al tema de medio ambiente y que se preocupa mucho por lo que está pasando en los océanos, pero no sabe qué hacer? Ya me dijiste las recomendaciones a mí, Fabián, para mis cuates, pero a esa persona que necesita generar un estómago contra todo tipo de nos que se va a enfrentar, ¿qué podría hacer? Fíjate que yo, la primera parte, y regreso a la parte de colaboración, pero es muy importante, buscar que hay allá afuera. Hay muchísimas iniciativas increíbles. En Puerto Escondido, por ejemplo, esta ONG empezó a poner garrafones de agua y a mapearlos en Google Maps para que la gente supiera en dónde podían hacer refills de sus botellas. Hay limpiezas de playa, protección de tortugas en muchos lugares. Entonces, sumarse a esas iniciativas que ya existen e invitar amigos, y con eso puedes hacer una diferencia impresionante. Y si tienes una idea, lanzarla con la gente que ya está en ese canal. Wow. Alex, me ha encantado esto. Tengo una pregunta bonus. Venga. De verdad estoy muy sorprendido. Te lo digo honestamente, no me la esperaba, la neta. Gracias. O sea, normalmente no hablamos de estos temas, pero es increíble la conciencia que puedes generar. Este programa se llama Afortunados.
¿Tú te consideras una persona afortunada? 100%. ¿Por qué? 100%. Por el país en donde nací, adoro México, por la familia que me tocó tener y que me toca también colaborar con mi hermano, como te platicaba, con mi papá también. Y y también me considero muy afortunado por las lecciones, por los errores que he cometido en el camino, aprender de los errores, seguir adelante y también conocer a gente increíble que ha querido hacer una diferencia que me inspira todos los días. Entonces yo creo que sí soy muy afortunado y me encanta lo que hago y me va a encantar también conocer a mucha más gente que nos está escuchando para generar ese impacto mucho más grande. Wow, Alex. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Fabián. De verdad te agradezco. A ti. No sé si le quieras decir a la audiencia dónde te puede encontrar la página del agua, tu empresa en cuanto a residuos, para que te busquen en caso de que busquen hacer algo contigo. Claro que sí. Nos pueden encontrar, mis redes son Alex Trillo Ocean y también nos pueden encontrar como MPS y también próximamente H2Ola lo van a encontrar también en las redes sociales. Pues mi gente, ya escucharon qué belleza de entrevista. Es una entrevista para generar mucha conciencia. Tenemos que dejar de manchar al país, al planeta, al océano. Todos vivimos aquí. Cada granito de arena que hagamos es un apoyo, una ayuda que se suma. Como ya saben, por favor, escríbanos sus comentarios aquí abajo. Por favor, pregúntenle todo lo que quieran a Alex. Ya les dio dónde encontrarlo. Es una excelente persona. Si les gustó este episodio, compártenlo. Y si alguien cree que necesita escuchar eso, háganselo llegar. Suscríbanse al canal de YouTube. Y como siempre, estamos a la orden aquí en Afortunados, en Fortuna Media. Nos vemos.